Bienvenidos a Refugiados sin Fronteras, el podcast donde exploraremos las experiencias, desafíos de aquellos que han tenido que huir de sus hogares en busca de seguridad y libertad. Soy su anfitriona en esta edición especial y nos sumergiremos en el impactante relato de quienes han escapado de Afganistán, encontrando la violación de derechos desde una perspectiva femenina a raíz de la llegada de los talibanes. La identidad de nuestra invitada será protegida por temas de seguridad. A través de su relato buscaremos comprender la complejidad de la situación en Afganistán y cómo la violación de derechos ha moldeado el destino de aquellos que han tenido que huir en busca de un futuro más seguro. Me gustaría iniciar preguntando, ¿cuáles considera que son los derechos fundamentales que han sido más afectados de la llegada de los talibanes? Me gustaría iniciar respondiendo que vivimos en un tiempo donde la libertad de expresión está fuertemente restringida. Antes era posible expresar las opiniones libremente, pero ahora tristemente se vive con el temor constante de tener represalias por expresar desacuerdos. Además, la educación para mujeres y niñas ha sufrido un golpe importante, ya que se han impuesto estas restricciones que limitan la oportunidad de aprendizaje y desarrollo. En base a la libertad de expresión, ¿cómo considera que ha cambiado la libertad de expresión en su comunidad desde la toma del poder por parte de los talibanes? ¿Ha experimentado censura o represalias por expresar sus opiniones? En Afganistán, los medios de comunicación libres se enfrentaron a una drástica reducción debido a la intimidación impuesta por los talibanes, llevando inclusive al cierre de muchos. Los periodistas, por ejemplo, se vieron sometidos a restricciones crecientes con detenciones arbitrarias, con reclusión ilegítima y tortura al informar críticamente sobre los talibanes, generando autocensura. La brutal represión se extiende también a las mujeres, ya que se experimenta violencia en protestas pacíficas. Estas restricciones abarcan desde la educación hasta el trabajo, la vestimenta y la libertad de expresión, afectando en todos los aspectos de la vida diaria. En este contexto, las mujeres y las niñas continúan enfrentando riesgos, aunque sí luchando valientemente por sus derechos. Me gustaría hacer hincapié en que las mujeres, por ejemplo, tienen prohibido ir al colegio o a la universidad. En un inicio la educación estaba vetada. Trabajar, las mujeres fueron excluidas del mercado laboral también. Vestir como gusten también fue una imposición. Se debe vestir con un estricto código de vestimenta, con el burka y el hijab. Y el código de vestimenta, como les menciono, debe estar cubierto, de pies a cabeza. No se puede salir de casa sin un mahram, que es un hombre, persona responsable. Está prohibido también, por ejemplo, practicar el deporte. Está completamente vetado para las mujeres. Tampoco se puede elegir con quién se van a casar, cuántos hijos quieren tener o cuántos podrían mantener. También está prohibido protestar. La libertad de expresión está completamente negada. Retomando el tema de educación que mencionas, ¿cómo ha afectado la situación política a la educación, especialmente en lo que respecta a las mujeres y niñas? ¿Se experimentan barreras para acceder a la educación? En un contexto tal vez más reciente, los talibanes autorizaron la asistencia de las niñas a escuelas y universidades. En las provincias del sur, por ejemplo, a partir de febrero de 2022, esto se extendió a las provincias del norte. Y sin embargo, es importante mencionar que esta medida viene acompañada del requisito, como menciono, de usar el hijab y de clases separadas claramente entre estudiantes hombres y mujeres. Esto repercute en esta división y en esta violencia de género. Ahora, en base a la seguridad personal, ¿cómo ha evolucionado la percepción y la realidad de la seguridad personal desde que los talibanes tomaron el control? ¿Se permite a las mujeres trabajar en determinados sectores o actividades? El gobierno talibán ha impuesto restricciones laborales para las mujeres. Inicialmente se promovió la abstinencia a trabajar por razones de seguridad. Eso fue lo dicho. Sin embargo, desde el 15 de agosto del 2021, poco a poco la situación empezó a evolucionar. Algunas mujeres pueden laborar en el sector privado, pero se denomina este sector que solamente las mujeres pueden, por ejemplo, enseñar a mujeres. Solamente hay enfermeras, médicas, profesoras, porque
existe esta división marcada. Por ejemplo, las abogadas y juezas pues no tienen permiso como tal para trabajar. Las mujeres, por ejemplo, en el sector gubernamental, si bien se les permite trabajar con ciertas limitaciones, no tienen ningún puesto de liderazgo en el gabinete o alguna otra pues responsabilidad. Una pregunta que me gustaría abordar es en base a los derechos de las niñas. ¿Cómo ha afectado la situación a los derechos de los niños en su comunidad? En base a los derechos de las niñas, pues en un inicio no tenían acceso a la educación secundaria, también se prohibió la educación superior. Además de esta medida, las mujeres universitarias, por ejemplo, también enfrentaron restricciones, como menciono, como asistir a aulas separadas por género, cubrirse completamente, y pues somos conscientes de que esto dificulta la participación en cursos y en exámenes de acceso a la universidad. En algunos casos también se impidió inclusive ingresar a edificios universitarios, haciendo que la educación superior fuera prácticamente inalcanzable para ellas. En resumen, la vida para las mujeres en Afganistán, bajo el régimen de los talibanes, ha experimentado cambios drásticos y desafíos significativos, desde restricciones en la educación hasta limitaciones en la participación laboral y en el constante temor a la violencia. Estas mujeres luchan valientemente para preservar sus derechos fundamentales. ¿Algún comentario de cierre que guste agregar? En este episodio hemos explorado las difíciles realidades que acarrean como mujeres afganas bajo el régimen de los talibanes, por ejemplo, desde la restricción de la educación, la limitación en el trabajo, la persistente amenaza en los derechos más básicos. Esta historia pues es una historia de dolor, de resiliencia, influenciada por la interpretación que se le da a la ley de la Sharia. Y a través de estas palabras pues se busca reflejar la realidad de aquello bajo lo que se encuentran millones de mujeres afganas, que esta narrativa pues sea un llamado a la comprensión y a la solidaridad global, y que pues a pesar de la adversidad recordemos que cada historia tiene el poder de despertar conciencia y con ello la esperanza de un futuro más justo. Agradezco el acompañamiento en este viaje y que nuestras voces unidas pues construyan puentes hacia un mañana donde todas las mujeres podamos vivir libres y sin miedo. A través de esta historia, esperamos crear conciencia y fomentar la solidaridad global para apoyar a las mujeres afganas en su búsqueda de igualdad y libertad. Gracias por unirte a nosotros en este importante episodio del podcast Refugiados sin Fronteras.